Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente, el día miércoles, el día sábado, y todos los miércoles se repite también después del tema del día a las 2:30 de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, en el programa Mega Noticias, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Sonora, Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio, y a todos los que están al pendiente de mis programas. Gracias, amigo, muchísimas gracias por su atención en estos temas que hoy les estamos presentando. Novena parte del encuentro de cronistas sinaloenses en Quilá en el 2020. Continuamos con el 10º lugar, Daniel Elpidio Burgueño Hernández. No sé de dónde es, cronista o historiador. No pagó nada, no me di cuenta. Pero sí participó con el tema Un encuentro en medio del mar de Oguira y sus fiestas de la Virgen del Carmen. Una fiesta muy hermosa que, por cierto, no me ha tocado asistir en ningún momento. Pero esta historia que se lleva a cabo en mi tierra de Ahome, en la hermosa bahía de Oguira, la hemos estado siguiendo últimamente. La Virgen del Carmen es una de las advocaciones marianas más antiguas de lo que se tiene conocimiento. Su veneración se remonta a tiempos tan lejanos como el siglo IX antes de Cristo. Comienza su historia en los relatos bíblicos en el Libro de los Reyes, en épocas del profeta Elías, quien acudía al Monte Carmelo, situado en Galilea, una zona costera como lugar de retiro espiritual, que con el tiempo se fue convirtiendo en un sitio de vocación de muchos otros profetas del pueblo de Dios. En el siglo XII, un grupo de ermitaños inspirados en los retiros espirituales que practicaban los profetas Elías y Eliseo se establecieron en el Monte Carmelo y fundaron el orden religioso del Carmelo, y como estaban y ya están consagrados a la Virgen María como Nuestra Señora del Monte de Carmelo, además se le manifestó a uno de sus líderes en el siglo VIII, surgió por oración la advocación de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, la estrella del mar, se ha asociado a la Virgen María con la nube que indica el profeta Elías desde el Monte Carmelo, el fin de la sequía que azotaba a su pueblo. Esto según el relato bíblico del rey primero de Reyes, 8:41-45, por este vínculo histórico que se hizo en la Santísima Virgen María con la nube. Como señal de comienzo de las lluvias, se asocia el Monte Carmelo con la Virgen María y ya está con el mar. Luego se comenzó a denominar a la Virgen del Carmen como estrella del mar y la consagraron como patrona de los navegantes y de todos los marineros, quien realiza la fiesta de la Virgen del Carmen teniendo como escenario principal las costas. El día 16 de julio es considerado tradicionalmente como Día Universal de la Virgen del Carmen, debido a que fue un 16 de julio de 1251 que se le manifestó materialmente con la vestimenta característica de las carmelitas al líder de ese entonces de la orden religiosa de los Carmelos, el santo Simón Stock, otorgándole a su orden el escapulario con la promesa del perdón y ofreciéndole su protección desde ese acontecimiento. Se celebra el 16 de julio como día de la fiesta de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen tiene su patronazgo en la gente de la marina, en los marineros, en los ejércitos del mar y tierra. También es patrona de las almas del purgatorio por su promesa hecha al líder de los Carmelos. En el año de 1251, San Simón Stock se liberó del fuego del infierno a todo aquel que lleve puesto su escapulario. Tiene el patronazgo de muchas instituciones como bomberos, guardias nacionales, grupos de taxistas, ciclistas, choferes, y es patrón de muchas ciudades y pueblos de América y de Europa.
Son innumerables los relatos de tanto antiguos como recientes que se han llevado escritos sobre las obras milagrosas que ha realizado la Virgen del Carmen. Muchos de ellos tienen que ver con personas salvadas de las tormentas marinas, de la furia de las olas del mar, de los naufragios, de los huracanes o tifones. Otros milagrosos que se les atribuye están vinculados al uso del sagrado escapulario, y como esta prenda ha salvado a muchas personas, tanto en la tierra como en el mar, en momentos en que sus vidas corrían peligro. Y claro, está la promesa de ser liberados del purgatorio. Por este milagro es que muchos devotos concurren a las fiestas de la Virgen del Carmen cada 16 de julio. Y esta hermosa fiesta, lástima que voy a estar en Toluca y no voy a poder asistir. Continuamos en onceavo lugar a nuestro amigo Óscar Cuen Mariscal, cronista adjunto de Culiacán. No ha pagado la cuota anual 2020. ¿Cuánto deberá? Solamente el tesorero lo sabe. Con el tema la lucha agraria en Sinaloa. No me dio suscrito. Le doy esto que lo saqué del internet. Yo lo investigué. La reordenación de la propiedad de la tierra fue una de las demandas más urgentes de los campesinos de todo el país, pero el problema presentaba características diferentes según la región de que se tratara. Una modalidad del asunto que se presentó en muchos estados de la República era la restitución de las tierras arrebatadas por los hacendados a las comunidades. Otros era la dotación de tierras a los campesinos que no la tenían y que no podían llevarse a cabo sin afectar las grandes propiedades, aunque fuesen legalmente adquiridas. La dotación se realizó de dos maneras. Se formaron ejidos en los que la propiedad de la tierra era colectiva y se establecieron colonias agrícolas en las que los colonos recibían la tierra en propiedad privada. Los gobiernos revolucionarios elaboraron una amplia legislación para efectuar la reforma agraria. Ya hemos hablado del artículo 27 de la Constitución de 1917, que dio fundamento a la reordenación de las propiedades de la tierra, pero debemos citar otras leyes que también influyeron en el reparto agrario. La primera fue que el presidente Venustiano Carranza emitió en Veracruz el 6 de enero de 1915, que anulaba las enajenaciones de tierras, aguas y montes perteneciendo a los pueblos hechos a partir del año de 1856, y también ordenaba restituir y dotar de tierras a los pueblos. Esa misma ley creó la Comisión Nacional de Agraria, organismo oficial encargado de su aplicación. La comisión emitió la circular del 11 de octubre de 1922, que definió la institución del ejido como propiedad colectiva e inalienable de la tierra, y que rigió hasta 1992, cuando se transformó el ejido y se abrió la posibilidad de privatizar la propiedad de las tierras. La tercera disposición legal de la reforma agraria fue la Ley de Colonizaciones, promulgada por el presidente Plutarco Elías Calles en 1932, cuyo objetivo era la formación de colonias agrícolas de pequeños propietarios mexicanos. La ley también fijó los límites de pequeña propiedad, a saber hasta 150 hectáreas en tierras de riego, 250 hectáreas en tierras de temporal y hasta 500 hectáreas en tierras de agostadero, y dispuso que el gobierno federal ayudara con créditos baratos a los agricultores que quisieran establecer una colonia. En Sinaloa, el problema agrario presentaba ciertas peculiaridades. Había tierras usurpadas a las comunidades de los indios y de los indígenas yoremes, pero solo del Valle del Fuerte, porque en el resto del estado ya no existían las comunidades indígenas. También hubo latifundios con la característica de que producían, y que lo más importante era propiedad de compañías o particulares estadounidenses. Mucha gente aspiraba a ser dotada de tierras. Había un gran excedente de tierras no cultivadas por carácter de infraestructura para el riego o por falta de mercado para sus productos, pero también agua en abundancia que podía ser aprovechada para regar las tierras agrícolas. Por otra parte, los jefes revolucionarios de Sinaloa no consideraban la reforma agraria como un problema capital. Por el contrario, fueron partidarios de la gran propiedad si su explotación era eficiente, y se opusieron al reparto de tierras, aún a la restitución que demandaban los indígenas yoremes
a quienes se les había prometido a cambio de su participación en la guerra, los gobernadores Ramón Fuentes Iturbe y Ángel Flores se resistieron a la aplicación de la ley del 6 de enero de 1915. Era evidente que la solución al problema de la reordenación de la propiedad de la tierra en su estado consistía en abrir nuevas tierras al cultivo y dotar de ellas a ejidatarios y a pequeños propietarios. Pero era una solución a largo plazo y que exigía grandes inversiones de infraestructura hidráulica. Así que por razones políticas y sociales era impostergable la afectación de latifundios y el reparto de las tierras. La historia de la reforma agraria en Sinaloa se dividió en 3 etapas. La primera abarcaba de 1915 a 1934, que son las fechas del inicio de la reforma agraria y el comienzo de la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río. La segunda es la de Cárdenas y corresponde a los 6 años de su mandato, es decir, de 1934 a 1940. Y la tercera va de 1940 a 1992, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari dio por concluida la reforma agraria en todo el país. El primer periodo comprende los 20 años de la resistencia a la reforma agraria. Ya señalábamos que en julio de 1915 el gobernador Manuel Rodríguez Gutiérrez trató de ejecutar la ley del 6 de enero en Tepuche, municipio de Culiacán, pero fue frenado por los latifundistas. El mismo año tuvo lugar la rebelión de los indígenas lloremes por la restitución de sus tierras, pero el gobierno federal optó por la solución militar y aplastó a los alzados. El gobernador Macario Gagiola, 1929-32, fue más sensible a las demandas populares y favoreció la reforma agraria por medio de dotaciones de ejidos y la formación de colonias agrícolas. Durante su gobernatura, el general Macario Gagiola impulsó la reforma agraria, el trabajo político que desarrolló en Sinaloa la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, la CROM. Entre los trabajadores del ingenio, pues logró organizarlos y darles suficiente fuerza política para alternar con otras organizaciones estatales ante las ligas agrarias municipales que organizó el gobernador Gagiola y el avance de la CROM. Entre los trabajadores agrícolas de los ingenios, algunos latifundistas optaron por vender parte de sus propiedades y formar colonias agrícolas. E incluso contaron con créditos del gobierno federal. En estos primeros 20 años de reforma agraria en Sinaloa, se repartieron 122.367 hectáreas, es decir, un promedio de 6.118 hectáreas por año, cifra muy baja en relación con los otros periodos. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, de 1964 a 1940, transcurrió la etapa más activa de la reforma agraria en Sinaloa, que respondía a la necesidad de reordenar la propiedad de la tierra, pero también a un plan político y económico y social del gobierno federal. Cárdenas buscaba la desaparición de los latifundistas como grupo social y político, y también quería cambiar el modelo de producción de los empresarios agrícolas, pues deseaba que en lugar de cultivar productos para la exportación, produjeran lo que el país necesitaba. Lázaro Cárdenas logró el reparto de los mayores latifundios en los valles de los ríos Fuerte, Sinaloa y Culiacán, pero no alcanzó los otros objetivos que se propuso. Para llevar a cabo la reforma se apoyó en el vigoroso movimiento de los trabajadores de los ingenios azucareros, quienes fueron los beneficiarios de la expropiación de los latifundios cañeros. Sin embargo, muchos de estos ejidatarios quedaron ligados a sus antiguos patrones, pues debían producir caña de azúcar para el ingenio. En el periodo cardenista se repartieron en Sinaloa 622.135 hectáreas, es decir, 103.700 hectáreas anuales, promedio muy superior a cualquier otro en el estado. La reforma agraria de Cárdenas tuvo también cierto tinte nacionalista en Sinaloa, de acuerdo con la ideología revolucionaria, porque muchos de los latifundios afectados eran propiedad de extranjeros. La reforma no pretendía eliminar la propiedad privada, pues aún en su etapa más radical, el gobierno favorecía la formación de colonias agrícolas. La reforma agraria fue también un fenómeno de las tierras bajas, es decir, de los valles irrigables, porque en las tierras altas la dotación de tierra fue menor, fenómeno que no ha sido suficientemente estudiado. Continuamos con el 12º lugar, nuestro amigo José Luis Castro Juárez,
cronista adjunto, él ya pagó la cuota anual con el tema el bandidaje en México del siglo XIX. En el siglo XIX la gente viajaba poco, ya que los caminos estaban en mal estado y tardaban días en viajar, solo de una ciudad a otra. Además, la mayoría de las veces la gente era asaltada. En su arduo viaje por las veredas, la gente siempre esperaba toparse con un bandido. Por eso la mayoría traía sus joyas de menor valor e incluso algunos hacían sus testamentos antes de salir, aunque los bandidos mexicanos se distinguían por ser caballerosos, ya que tenían reglas como dejar un último peso por si necesitaba comer. Pedían perdón por tener que privarles de sus pertenencias, aunque en ciertas veces sí eran crueles por lo poco que contenían el botín. Aún así, la gente tenía miedo de viajar con estos. Además, los bandidos estaban aliados con autoridades o jefes militares de regiones. No había policía que cuidara sobre las carreteras, por lo tanto, estos abundaban. Pero todo esto arruinó el comercio y comunicación de hechos. Los bandidos eran tan frecuentes que estaban muy relacionados con este periodo. Además, son una prueba de que causa la mala economía, la desolación política y las frecuentes guerras que se tenían. A lo largo de este trabajo se argumentaba que en el siglo XIX la palabra bandido, así como los malhechores, fascinerosos, plagarios, vandalismos, salteadores y otros de contenido semejante categoría, eran eminentemente políticas y que aparecen observadamente en las documentaciones de la época. Se integraron sistemáticamente su lenguaje cotidiano y compartían que expresaban el contrario al enemigo y al conflicto armado. Lo que Wallingford y muchos otros después de él describieron como bandidaje se trataba en realidad de la guerra, la violencia ejercida por los grupos armados contra particulares y pueblos enteros, sobre cuánto se hacía de armas, caballos y dinero. Parecían confirmar y justificar este lenguaje, pero a pesar de esta violencia, cuyos mecanismos eran comunes a todas las partes de insurrección y bandolerismo, aunque relacionados, son fenómenos especialmente distintos, y describir una cosa por la otra es claramente un acto político. Para los actores involucrados en los conflictos armados, el uso de términos como el de bandido tenía sentido, y ese sentido es lo que se debe de investigar. Pero no existe razón para transformar esas categorías en instrumentos de análisis. La interpretación literal de los discursos de la época sobre el bandolerismo ha llevado no solo a replicar los argumentos utilizados por los distintos gobiernos para reprimir movimientos de carácter político, popular o no, sino también concebir el pasado como un caos motivado por intereses exclusivamente individualistas. Para entender la producción de discursos sobre el bandidaje, la idea de un código podría ser pertinente. Por un lado, en los ámbitos de producción política del bandolerismo analizados en este trabajo, las referencias a las acciones de bandolero parecen con frecuencia conformar un sistema casi cerrado. Los acontecimientos que se describen recurrentemente se presentan como desconectados del conjunto de acciones bélicas que constituyen la guerra. Las acciones de las numerosas guerrillas que populaban por todo el territorio eran descritas como la obra de bandidos con intereses particulares, reforzando la idea del bandido que solo quiere hacer su parte, desarticulando de su contexto y reducidas a esfuerzos individuales de forajidos. Las acciones de guerra solo pueden transformarse en la imagen arquetípica del bandido, pero esta idea no se sustenta. Los robos, asaltos, plagios y rescates que se describen estaban bien articulados en un conjunto integrado por acciones de guerra dirigidos a la obtención de armas, caballos y otros recursos para mantener guerrillas en una especie de economía guerrillera. Esto puede definirse como los procesos y estructuras organizativas a través de las cuales los múltiples grupos armados se hacían de los bienes materiales para continuar la batalla en un contexto dominado por la bancarrota. Sus mecanismos principales fueron siempre violentos, la leva y los préstamos forzosos individuales o colectivos, pero también el asalto
a la imposición del peaje en los caminos y el plagio, se imponían rescates no solo por humanos, también por caballos, bueyes, vacas, burros, e incluso por las cargas del maíz y otros productos, quitando arrieros, hechos que pueden parecer curiosos, pero son indicaciones de penuria y de escasez. Solo es por la fuerza de la descomposición de estas acciones con otros eventos y de acomodarlos bajo el molde del bandolerismo que se presentaba como eventos individuales. Por el otro lado, los discursos sobre el bandolerismo utilizaban un repertorio de signos bastante convencionales. Están estructurados por una narrativa sobre la violencia que recurre sobre los mismos elementos para describirla: el plagio, el incendio, el asalto, el estupro. El feroz deseo individual motiva al bandido. Más que representar los objetos de la realidad, parecen representaciones de una actitud expresada en un molde habitual. Y a medida que la guerra se tornaba más violenta, como cuando se volvía una lucha de guerrillas, puede percibirse que ese lenguaje de manera ejemplar en la prensa se hace más veloz, insidioso, irreflexivo y dominado por lugares comunes que señalan la predilección del enemigo por matar mujeres, niños y ancianos. Nada de esto le quita seriedad a los hechos. Lo que se refiere que los inspiraba la violencia era real, atroz, indigente. Es fácil imaginar un paisaje de haciendas quemadas, pueblos abandonados, humildes campesinos huyendo hacia los lugares más seguros por caminos plagados de ladrones y sembrados de cadáveres. No hay dificultad alguna en entender cómo en un siglo y una época dominada por el constante conflicto armado, la vida cotidiana puede haber estado estructurada por la violencia, el saqueo y el bandidaje. Sin embargo, en los discursos y noticias no son a los bandidos quienes vemos, sino un simple, el enemigo encarnado y la forma de bandolero. En otras palabras, el discurso sobre el bandolerismo constituye un sistema de significación para referirse a una cosa distinta. Es decir, bandolero tenía una función simbólica, por medio de él se representaba al enemigo y a la guerra. Y parece que este uso estaba integrado a un marco más general que se fijaba su sentido, la necesidad de designar al otro como esencialmente distinto, como no es igual, es una operación mental muy común en las guerras. Se erigen nociones opuestas y que establecen diferentes fundamentos entre los protagonistas y enemigos. La mirada sobre la violencia colectiva ha sido esclarecida a este respecto. El relajamiento, la animalización, la cosificación del otro, en fin, la negación de su humanidad son mecanismos de la masacre. En el enfrentamiento entre liberales y conservadores en Colombia, durante el periodo conocido teóricamente como la violencia del 1946 a 1964, en el enfrentamiento entre estos grupos insurgentes paramilitares y las Fuerzas Armadas de la década del 90. Por ejemplo, distintas operaciones semáticas dirigidas a convertir al otro en un humano, animalizándolos, funciones como metáforas de la dominación. En el siglo XIX en México, en los discursos políticos predominantes, particularmente durante las guerras de reforma o intervención francesa, aunque en ocasiones se llamaran tigres y chacales, son otras las categorías predominantes que sirven para definir al contrario y establecer la distinción: malhechor, plagario, salteador, fascineroso, entre otras. Son términos directamente relacionados con la naturaleza de los conflictos en juegos, que es el de organizar una sociedad política liberal y conservadora. Tenían ideas distintas de hacerlo, pero ambos basados en su discurso igualmente en las nociones particulares de orden. No se trata, pues, de localizar mutuamente como culturalmente distintos, sino como políticamente diferentes y antagónicas. Discursivamente se constituyeron en una verdadera contradicción. La categoría bandido se define así mediante una simple contraposición. No es bandido quien quiebra la ley y comete algún delito,
atentado contra la vida o la propiedad. El bandido es decir, el enemigo, el otro es la negación de la sociedad como tal y operaba una segunda negación, la de la guerra misma. La confrontación armada se transforma en un simple ola de atracos, en un mar individualista, y la represión ejemplar del bandolerismo no es consecuencia. La defensa del orden, de la justicia y la legalidad, de la moralidad, del progreso y la civilización. El discurso sobre el bandido pues condensa las oposiciones y contradicciones del conflicto ideológico armado entre los diferentes grupos políticos. Las crónicas continuarán con un nuevo tema. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.